tema que me corresponde revisar hoy es vía aérea quirúrgica. Es un tema bastante escalofriante para nosotros los anestesiólogos. Pues nadie sabe en qué momento va a llegar a tener una vía aérea quirúrgica. Pues frecuentemente nosotros estamos en estas situaciones donde no sabemos qué debemos hacer ante una situación de un paciente que no se puede intubar. Por eso en el transcurso de la mañana ya se han revisado pues las vías de abordaje no quirúrgicos, y los próximos, después de haber revisado todo eso, después de haber agotado todo, pues es la vía aérea quirúrgica. Para saber, para poder orientarnos pues en qué momento nosotros debemos intervenir una vía aérea quirúrgicamente, pues tenemos que conocer bien, ver bien el algoritmo de vía aérea difícil de la ASA. En el algoritmo pues, podemos ver de que dentro de los 4 primeros, dentro del ABCD, el primer paso de la vía aérea, debemos darnos cuenta de si el paciente se puede abordar o no se puede abordar por una vía aérea quirúrgica. Y después nos vamos más abajo y podemos tener dos situaciones. Después de haber agotado todo esto, pues podemos tener, en la primera situación, pues tenemos un paciente que tenemos una vía aérea quirúrgica ya sospechada, y por lo tanto pues decidimos hacer una intubación despierta. Si utilizando todos los métodos no invasivos de vía aérea no podemos realizar la intubación, pues, de entrada podemos decidir iniciar la vía aérea quirúrgica, o si vemos que podemos abordarlo por otros métodos, la abordamos por otros métodos. La abordamos por otros métodos. Si este método es exitoso, pues magnífico, no tenemos ningún problema. Pero si fallamos en estos otros métodos que ya utilizamos, pues podemos considerar estas otras opciones, donde entra una parte de la vía aérea quirúrgica que es la intubación retrógrada, que es mínimamente invasiva. O acá ya definitivamente decidimos abordar la vía aérea quirúrgica, ya sea por una traqueostomía, una cricostomía o una traqueostomía. Hasta ahora este paciente está ventilando, está despierto, ¿sí? No tenemos tanto estrés en el quirófano, ¿de acuerdo? Entonces, estas decisiones acá son fáciles, son menos estresantes porque tenemos tiempo para pensar y discutir inclusive, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos ya de este lado acá, donde ya después de haber agotado todos los mecanismos para manejo de vía aérea, podemos tener dos situaciones. La primera situación, donde no pudimos intubar, pero el paciente se deja ventilar. La adrenalina de nosotros todavía está en unos niveles medios, ¿sí? Porque podemos ventilar al paciente, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener una alternativa todavía de una vía aérea que podría ser la intubación retrógrada. Si existen otras opciones, podemos optar aquí por hacer una intubación retrógrada. Todavía, si no, pues, si no fue exitosa y falla el intento, pues podemos considerar despertar al paciente, considerar otras opciones que podamos tener, o hacer una vía aérea invasiva. Pero todavía tenemos un paciente que se puede ventilar, ¿sí? Todavía no estamos en el nivel de estrés máximo para nosotros. Cuando estamos acá de este lado de un paciente donde no se deja, no se puede intubar después de haber intentado con todos los métodos, todos los
equipos que podamos tener en nuestra institución, pues podemos estar enfrentando a esta situación, que esta sí es la situación realmente pues angustiante y desesperante para un anestesiólogo. A ningún anestesiólogo pues le es fácil decidir pasar de los métodos convencionales a una vía aérea quirúrgica, que sobre todo no hacemos pues frecuentemente ni una vez al año, en fin, ni 2 veces al año, para poder decir que estamos entrenados en una vía aérea quirúrgica. Entonces, el objetivo pues de esta charla y de este evento es ese, saber estar preparados para abordar cuando estamos ante un evento como este. Entonces, partimos de una premisa, que la vía aérea quirúrgica de emergencia siempre debe ser intentada para salvar un paciente, la vida de un paciente que está inconsciente, puede estar nubilado, puede estar en cualquier estado de inconsciencia, pero que no puede ser ventilado ni intubado por ningún otro medio. Entonces tenemos 3 abordajes quirúrgicos, 2 que nosotros podemos realizar: la intubación retrógrada, la cricotirotomía, que puede ser abierta con aguja o percutánea, y la traqueostomía, que necesita pues un entrenamiento mucho mayor. Pues abierta no la hacemos, la percutánea nos podemos entrenar en hacerla también, pero es difícil también porque no pertenecemos pues al área, a menos que trabajemos en una institución donde manejemos pacientes con vía aérea difícil frecuentemente. Entonces, vamos a revisar algo de la intubación retrógrada, que es lo que yo le insistiría a ustedes bastante, que la aprendiéramos a hacer y la consideráramos siempre que podamos. La intubación retrógrada fue descrita por primera vez en 1960 por el señor Bluter y Cecilo. Fueron los primeros que describieron una intubación retrógrada traqueal. Pues es una técnica de la vía aérea mínimamente de la vía aérea difícil mínimamente invasiva, y el tiempo promedio por una persona pues, que ya está entrenada, puede ser de tan solo 70 segundos. ¿Cuándo hacemos nosotros una intubación retrógrada? Cuando no tenemos o lo tenemos y no lo podemos usar, ¿sí? Un fibrobroncoscopio. Pues hay situaciones en las cuales nosotros o no tenemos el fibrobroncoscopio porque no lo hay en la institución, o lo tenemos, pero la vía aérea está llena de sangre y no podemos utilizarlo porque la visión es nula. ¿De acuerdo? ¿En qué paciente lo podremos utilizar? En pacientes pues con trauma facial. En este paciente de pronto la intubación retrógrada se va a dificultar por así tengamos el fibrobroncoscopio, por la sangre que hay en cavidad oral. En pacientes con limitada apertura de la vía oral o pacientes con masa, que nos dificulte también el abordaje de la vía aérea. ¿Cuáles son las contraindicaciones pues, relativas que tenemos de una intubación retrógrada? Pues si tenemos alteraciones anatómicas del cuello, pues obviamente no vamos a identificar bien las estructuras, no vamos a poder realizarlas. Si tenemos masas en el cuello, pacientes con coagulopatías y pacientes con infección en el sitio de punción. Siempre vamos a hablar de contraindicaciones relativas, porque acuérdense que estamos hablando de un procedimiento que le puede salvar la vida de un paciente. Pues podemos en situaciones considerar que es una contraindicación, pero la necesita porque si no pierdo el paciente. Entonces por eso no vamos a hablar de contraindicaciones absolutas. ¿Cuál es la ventaja de la intubación retrógrada? Que es un procedimiento fácil y rápido, ustedes vieron, 70 segundos en promedio. El equipo es fácil de conseguir, lo podemos armar nosotros en quirófano.
es una vía que asegura el tubo dentro de la tráquea, y eso es importante, ¿sí? El paciente queda bien intubado y es difícil para nosotros, o sea, como si lo hubiéramos intubado por una vía convencional, pues es más difícil que se intube un paciente accidentalmente. Y lo otro, que no requiere la visualización de la glotis. Las desventajas que podríamos tener, pues el sangrado de vía aérea superior y la dificultad para pasar el tubo. El equipo, pues tenemos diferentes sistemas podemos abordar la cricostomía, la intubación retrógrada con una aguja de Tují y un catéter epidural, lo tenemos todo en salas de cirugía, o con un Yelcov 16 o 14 y una guía de central, ¿sí? Un Yelcov 16 o 14 y con una guía de un catéter central, o los kits que están actualmente comercializados. Hay varios tipos de kits. Esto es el kit de intubación retrógrada de CUT, que es el que nosotros tenemos acceso, que consta pues de la aguja con su catéter para punción, su jeringa, la guía, una pinza pues que debemos tener para poder sujetar la guía, y un introductor que nos va a servir de guía para el avance del tubo. ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar? Pues habíamos hablado que puede ser con el paciente despierto o con el paciente bajo anestesia general, que lo podamos ventilar, obviamente, ¿sí? Lo vamos a localizar la membrana cricotiroidea. Esa es la técnica que está descrita desde el principio, pero se han estudiado casos en los cuales el avance de la guía a través del primero o segundo anillo traqueal les va a ir mucho mejor. Eso lo vamos a ver más adelante. Hacemos la punción con anestésico local y con una jeringa que contenga, puede ser suero o lidocaína en el caso que estemos bajo una sedación. Vamos a aspirar suavemente, infiltramos y aspiramos suavemente hasta que nos vamos a encontrar la salida de las burbujas. Una vez en la tráquea, si estamos con anestésico local, lo debemos instilar para producir anestesia de esa zona de la tráquea. Vamos entonces ya a seguir a progresar la guía o el catéter epidural de acuerdo a lo que hemos decidido o lo que tengamos en esos momentos. Y la guía o el catéter epidural se avanzan hasta que salga por la boca o más frecuentemente por la nariz. ¿De acuerdo? Después que hemos obtenido la guía por la nariz, pues vamos al paso del tubo endotraqueal hacia la tráquea. El tubo, ¿cómo vamos a pasar ese tubo hacia la tráquea? Pues podemos tener varias formas de avanzarlo. Insertando el tubo en introductor, como el introductor que trae el equipo, o como una sonda nasogástrica, eso para darle un poco de más espesor a la guía. Podemos avanzar la guía en el agujero de Murphy del tubo endotraqueal, o si estamos utilizando un catéter, podemos anudar al catéter en el agujero de Murphy también del tubo endotraqueal. Entonces, en estas dos, nosotros vamos a avanzar el tubo sobre la guía, y en esta vamos a jalar el catéter para que nos vaya guiando el tubo. Aquí tenemos pues una gráfica, porque en los talleres pues vamos a revisar todo esto, la punción, el avance de la guía y por último el avance del tubo. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta en el abordaje y tanto en la intubación retrógrada como los demás abordajes que vamos a hacer? Que el 30% de las personas tiene una pena grande a 1 centímetro de aquí de la línea media. Eso nos puede producir hematomas. Solo un 10 pues tiene unas venas mayores de 2 milímetros que cruzan la línea media. Y que cuando tenemos a un paciente que por alguna razón no podamos identificar bien
la membrana cricotiroidea ni la tráquea, pues la membrana cricotiroidea está usualmente a 4 dedos de la horquilla external. Importante, entonces miren esto, las mediciones que hay acá en la laringe, entre la membrana cricotiroidea y las cuerdas vocales, solo hay aquí nada más, hay 1 centímetro. Y si sumamos el borde pues inferior, caudal, de la membrana cricotiroidea, nos da más o menos entre 1.9 o, pues, pongámosle 2 centímetros. El tubo endotraqueal, esta zona del tubo endotraqueal mide usualmente 2 centímetros. O sea, cuando nosotros avanzamos la guía por la membrana cricotiroidea, nada más estamos avanzando esta parte del tubo endotraqueal. Por esta razón es que se recomienda que nosotros tratemos de abordar en la vía retrógrada entre el primero o el espacio del anillo traqueal o entre el segundo y el tercero, para darle más margen de avanzar el tubo, de que el tubo esté dentro de la glotis. Y lo otro es importante por esta misma razón, de que una vez estemos dentro de la glotis, con el tubo entre la glotis, cuando sintamos que el tubo se trancó, pues retiremos la guía para que nos deje avanzar el tubo. Estos son varios pacientes pues, que de un estudio donde se intentaron vías retrógradas, de intubación retrógrada, con diferentes traumas o enfermedades, y vemos las complicaciones que pudieron tener, ¿sí? A estos no tuvieron ninguna complicación, otros no alcanzaron a localizar la membrana cricotiroidea, este no alcanzó a localizar la membrana cricotiroidea, un enfisema subcutáneo, otra que tampoco fue capaz de alcanzar la membrana cricotiroidea. Entonces, vemos de este lado el tiempo en el cual el que más demoró, se demoró 8 minutos, el resto miren hasta 1 minuto, pues, para mostrarles que lo que hay que tener en cuenta, la membrana cricotiroidea, los vasos que pueden estar cruzando la membrana y las ramas de la tiroidea que perforan la parte superior de la membrana, por lo cual recomiendan que si uno puede abordar la parte inferior de la membrana cricotiroidea, pues mucho mejor, para tratar de no lesionar las arterias de la rama pues, de la tiroidea. La membrana cricotiroidea tiene más o menos de entre 9 y 19 milímetros de largo y entre 8 y 19 milímetros de alto. Esto es un paciente bastante grandecito. Usualmente mide 8 milímetros. Este método, esta técnica fue descrita en 1805 por este señor. Es un método técnicamente fácil, pero emocionalmente muy difícil, sobre todo cuando estamos en situación de emergencia, donde no hay tiempo para uno prepararse o, peor aún, para discutir el tema. Entonces, para un anestesiólogo, la preparación psicológica de realizar una cricotomía, pues es un punto muy importante en la vía aérea difícil, de pasar pues, a una vía aérea quirúrgica. Es difícil que uno tome la decisión, ya me paso a una vía aérea quirúrgica, por eso es importante también siempre estar acompañado de otra persona que lo ayude. Y el entrenamiento en maniquí o en cadáver es muy importante. Y desafortunadamente nosotros nada más tenemos para entrenarnos o maniquí o cadáver. Estamos hablando de los anestesiólogos en general, ¿no? Porque nadie se va a poner a hacerle cricotomía a un paciente que no lo necesite. Entonces, la situación que vamos a vivir
ante un maniquí o un cadáver, pues que no nos está premiando el tiempo, es diferente totalmente a la situación que tenemos cuando tenemos un paciente en la mesa de cirugía. Entonces tenemos las indicaciones: trauma de vía aérea superior, creo que las conocemos, hemorragia de vía aérea superior, las fracturas de tercio medio de la cara, anatomía facial anormal, cuerpo extraño de vía aérea superior, edema de vía aérea superior y las masas. Contraindicaciones, vuelvo y les pongo relativas, aunque la única de pronto absoluta son niños menores de 5 años. En menores de 10 años podemos considerar la cricotirotomía. Pacientes con patología con cáncer o barreras anatómicas como los hematomas, donde se recomienda mejor hacer una cricotomía con aguja. Las coagulopatías, pues sí, si estamos ante una coagulopatía pero tenemos que salvarle la vida al paciente, pues nos toca. El equipo de cricotomía, para hacer una cricotomía abierta, pues un bisturí, la jeringa con su pinza para dilatar el estómago, y el tubo endotraqueal, pues que no debe ser muy grande, un 5,5 más o menos, para que nos facilite el paso hacia la tráquea. El kit con aguja, que ya vienen también, ya están en el mercado. Nosotros lo podemos tener con, habíamos dicho, un catéter 16 o 14 y una guía de un catéter subclavio o venoso, catéter central. Estos son ya kits de dilatación percutánea, como el de Melker, con su guía, el cricostomo montado ya en el introductor y las agujas de punción. El Pertrax, que es otro, que trae una aguja también montada ya en su mandril, con esta aguja que tiene la cualidad de que después al final la podemos quitar abriéndola por la mitad. El Quitrac, pues que tenemos el Quitrac 1, que tiene dos mecanismos de seguridad, un mecanismo de seguridad para no lesionar la tráquea, la pared posterior de la tráquea, y el Quitrac 2, que tiene dos mecanismos, uno acá abajo y otro acá arriba también, para disminuir todavía más la lesión de la tráquea posterior. Este es el que con el cual nosotros vamos a tener el taller hoy. El equipo de ventilación JET, debemos tenerlo también, adolecemos bastante de ese equipo, yo creo que mucha gente ni lo conoce. Entonces, antes de hacer el procedimiento, ¿qué debemos tener? Estar seguros, primero, de que la cricotirotomía le va a servir al paciente y no evaluar bien el caso, porque no vamos a correr riesgo al paciente innecesariamente, porque no nos va a servir el procedimiento. Si los puntos de referencia no son claros, más mejor no meterte a hacer una cricotomía por dilatación, ni menos abierta, sino con aguja. Y si no puede hiperextender mucho al paciente, pues decidir mejor hacer una traqueostomía. Dentro de las complicaciones inmediatas, entonces tenemos procedimiento fallido, hemorragia por lesión de la pared, por ejemplo, de la pared posterior de la tráquea, neumotora también por lo mismo, laceración del esófago, la tráquea, lesiones del cartílago tiroideo de las cuerdas vocales y el enfisema subcutáneo. Las complicaciones tardías, tenemos la infección, cambio de voz, que puede ocurrir en un 50%, las fístulas, la obstrucción de la cánula después de que la hayamos puesto, daño de la laringe y la disfunción en la deglución, sobre todo cuando hemos tenido abordajes dificultosos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta siempre que vamos a hacer una cricotirotomía? De que la tasa de complicaciones, si decidimos hacerla electiva, es del 6% aproximadamente. Pero si lo vamos a hacer una cricotomía de urgencia, la tasa es bastante alta, ¿sí? Por eso tenemos que estar seguros y por eso debemos hacer lo que se está haciendo ahora, tener una familiarización con el kit, una familiaridad, conocer el kit, que
que tenemos en nuestra institución. Esto es de pronto lo más importante. Pedir el kit y conocerlo, no tenerlo ahí y cuando tenemos el evento es cuando vamos a conocer el kit. En esos momentos no tenemos tiempo. Y miren la tasa de complicación conociendo. Entonces, esto es de lo que mejora la tasa de éxito del sistema. Gracias, doctor Lacutir.